Ya. Buenas tardes, chicos. Nuestro tema 7 es Wari, el segundo desarrollo regional. En este caso vamos a hablar del horizonte medio o periodo de integración regional. Aquí vamos a encontrar a Tiahuanaco y Wari. En ambas comparten una misma característica, que es la deidad del dios de los báculos, o también conocido como el dios Yor. Tiahuanaco es una sociedad que se encuentra ubicada entre Perú y Bolivia, en la meseta del Collao. Es una sociedad de tipo teocrática que está dirigida por sacerdotes. También, al igual que Chavín, no cuentan con ejército. Pero ¿cómo se expanden? A través de los mitimaes. Estos son los colonizadores o personas adoctrinadas que contribuyen a llevar su mensaje de un lugar a otro. Pero a diferencia de Chavín, como que Chavín iba así a como que asustarlos. En cambio ellos van como que así convenciéndote así suavecito. En cuanto a su economía, bueno, vamos a encontrar acá los guaruguaru camellones, que estos tienen una forma de curva. Los tiahuanacos tienen un gran problema, que es el clima, porque ellos, como están cerca a la meseta del Collao, en el día el sol quema muy fuerte y en la noche el frío es seco, y a su vez eso también quema las hojas de las plantas, lo cual hace que las plantas se deshidraten y también hace que la agricultura no sea exitosa, por la cual crearon los guaruguaru camellones. Esta es una forma de siembra que es hacia arriba y en los espacios hundidos o en el medio lo llenan de agua. Utilizan la luz solar. Bueno, como sabemos, en las sociedades que están cerca a la línea ecuatorial, los rayos solares caen perpendicularmente a la Tierra, lo cual permite el calentamiento del agua. Entonces, el agua se calienta en el día y a su vez el agua se filtra, ¿no? Y hace que las raíces de las plantas se mantengan húmedas en las noches. Bueno, y en las noches el agua se evapora, manteniendo así hidratadas las hojas de las plantas. O sea, por lo tanto, las plantas todo el día se mantienen húmedas. Por el día por filtración y por la noche por evaporización. Por lo tanto, la agricultura es exitosa. Ya, bueno. Otro está el control vertical de pisos, que esto hace que sirve para llevar los excedentes de producción donde, bueno, los Tiahuanaco han colonizado y de esa manera así llegar hasta el centro, que es el Tepical. Pero lo malo es que esto está muy lejos y para esto de lo que se apoyan es la de deshidratación de alimentos, que es la técnica por la cual se le quita el agua totalmente a los alimentos. Por ejemplo, la carne cuando le quitas el agua, ¿en qué se vuelve? Charqui. Y la papa, en chuño. Ya pues, y de esta manera, así el excedente de producción llega hacia todo. Otro, también habíamos hablado de Wari, ¿no? Bueno, este en sí es una sociedad guerrera que se desarrolla básicamente en un espacio importante, ¿no? Que es el urbanismo. Entre ellos vamos a encontrar elementos importantes que son las ciudades de cabecera o región. Ya bueno. Eh, en sí, ellos intentan desarrollar un gobierno descentralizado. Tenían otros lugares idénticos a su capital, con igualitos, ¿no? Con sus centros administrativos, centro religioso, político, como si fueran ellos un gobierno regional, donde hay todos los servicios. Y de esta manera las ciudades pequeñas ya no tienen que ir hacia la capital, sino que se desarrollen ahí misma de manera local y así van hacia el centro ya brindando toda la información. Esto fue bueno en sí, pero tanto se expandió Wari que ya no se abastecía para administrar tanto y estas pequeñas ciudades terminaban por independizarse, por la cual ya no había quien los controle. Y bueno, y así de esta manera logran independizarse y también logran desarrollarse de manera completa. Y es por eso que en el segundo intermedio encontramos ciudades muy desarrolladas, pero pequeñas, ya que Wari explotó en pedazos. Bueno, y así entre estas tenemos la Chimú,
Pichincha, los chancas y así. Entonces, como habíamos hablado de Tiahuanaco, bueno, se desarrolló en diferentes pueblos, ¿no?, del área andina y así empezaron a compartir rasgos culturales similares debido a la influencia de dos culturas, que es Tiahuanaco y el Imperio Huayno, el Horizonte Medio, perdón. Bueno, y los aportes religiosos y artísticos se encontraban en extensas regiones. Por ese motivo, este periodo es considerado dentro del Horizonte. Entre algunas características encontramos en la religión que la divinidad principal es Huiracocha, el dios de las varas, dios de los báculos, y este culto se difundió por extensos territorios. En cuanto al arte, surgió un estilo artístico que se difundirá por diversos territorios, principalmente en los centros urbanos, basados en un modelo de ciudad. En el espacio geográfico, el espacio que ocuparon los tiahuanacos fue el altiplano peruano-boliviano, en la zona geográfica de la meseta del Collao. Lograron expandirse entre los países de Perú, Bolivia, Chile, Argentina. En cuanto a su economía, para poder sobrevivir por este clima duro, ¿no?, que encontraban los tiahuanacos, se desarrollaron técnicas para desarrollar sus productos, haciendo uso de la agricultura, ganadería y de los intercambios de productos. La agricultura en sí, debido al clima, fue muy hostil, pero se pudo desarrollar gracias al uso de técnicas, como ya habíamos mencionado, los camellones o waru, que ya, bueno, eso ya hemos explicado. Luego también están las cochas, son lagunas artificiales que se le sirvieron para retener las aguas de las lluvias y así asegurar para irrigación de sus campos de cultivo. Otro también está la ganadería, que fue otra actividad de importancia para hacer uso de los auquénidos, que son las llamas de alpaca, los cuales se alimentaban del pasto de la puna. Esto se pudo obtener su carne y su lana, así como para utilizarlos como animales de carga, también aprovechar su excremento como abono. Es importante mencionar que el conocimiento del clima le permitió desarrollar una manera de conservar sus alimentos por largos periodos mediante la deshidratación, la cual fue aplicada para la carne, y ya como hemos mencionado se vuelve charqui, la papa en chuño, y así no perderían sus cualidades nutritivas. En cuanto a su política, algunos arqueólogos señalan que los Tiahuanaco lograron el intercambio de productos mediante la conquista de territorios, pero no recurrieron al uso de la fuerza militar, sino que utilizaron la economía y política. Es decir, fueron un estado colonizador. Los pobladores se trasladaban desde el núcleo central rumbo a los otros pisos altitudinales y establecían así sus colonias o enclaves, en la cual se dedicaban a obtener los recursos, pero que no podían obtener de la meseta del Collao. A cambio de estos recursos, ellos exportaban su cerámica y sus productos textiles, difundiendo así su estilo artístico y culto religioso. En cuanto a su religión, Tiahuanaco fue conocida como la ciudad del sol o también ciudad de los dioses, y es considerada mm, como un centro ceremonial urbano. Bueno, como ya hemos mencionado, la extensión de Tiahuanaco se produjo desde su centro urbano con la creación de colonias en los pisos ecológicos para lograr con éxito su expansión. Los Tiahuanaco utilizaron la religión como medio de cohesión para de esta manera administrar otros territorios sin necesidad de recurrir al. Por este motivo, se difundió el culto a Huiracocha. Es importante también mencionar que la iconografía de la imagen de Huiracocha se observó antes en las culturas previas, ¿no?, que son como el obelisco Tello en Chavín. ¿Qué manifestaciones culturales encontramos?
Los Tiahuanaco en sí nos han dejado un gran legado en cuanto a sus manifestaciones artísticas, las cuales presentan, a ver, vamos a encontrar acá la arquitectura. Aquí su legado permite considerarlos como los más hábiles constructores de los territorios andinos. Estas construcciones presentan presentan cuidado y planificación y se caracterizan por sus grandes dimensiones. Bueno, la piedra fue un material que utilizaron y para asegurar estas piedras de los muros, las unieron con grapas de bronce. Sus construcciones más importantes del complejo arquitectónico de Tiahuanaco, Miss, sí, creo que se le congeló la pantalla. ay, disculpen mi señal. Ahora sí está moviendo un poco. Sí, Miss. Ya, ya, bueno, estábamos en Tiahuanaco. Ya vamos a seguir a su escultura. Ellos elaboraron grandes esculturas de piedra y muchas de ellas talladas en un solo bloque. Por ejemplo, están el monolito de Ponce, que está ubicado en Calasasaya, y esta escultura tiene forma de un sacerdote, que es un ser mitológico antropomorfo, y lleva un cinturón de piedras separada, ¿no? En su cabeza descienden trenzas hacia su espalda. Luego está la portada del sol, o también conocida como el Intipunco. Este está tallado en un bloque de piedra con 9 toneladas que mide 3 metros de alto y unos 3,75 de ancho. Se encuentra ubicado en la plataforma de Calasasaya. Este monumento posee decoraciones con friso de bajo relieve y la imagen central del dios Huiracocha. En cuanto a su cerámica, algo característico de los tiahuanacos es que fue el quero, que es una vasija de boca ancha, era polícroma, combinaciones de negro, rojo, blanco, predominan el anaranjado. En ella se representaban figuras geométricas zoomorfas y antropomorfas. Algunas presentan formas de cabeza de felino, camelios. Ya. Debemos ir con Wari. Sus orígenes, bueno, están en el territorio de Ayacucho. Antes del surgimiento de los Waris existió la cultura huarpa, la cual tuvo relaciones económicas y culturales con pueblos de la costa sur, como los Nazca, que influyeron con sus técnicas en cerámica y su patrón urbano. Tiempo después llegaría a la región de Ayacucho la influencia religiosa y artística de los tiahuanaco, que establecían colonias en diversos pisos ecológicos. Los arqueólogos plantean que los aportes de la cultura huarpa, nazca y tiahuanaco permitirían el surgimiento de una cultura mucho más compleja, que se caracterizó por construcciones urbanas y difusión religiosa también. En este caso nos referimos al Imperio Wari. Presenta características como logran la segunda homogeneización del territorio andino. Debido a su carácter expansivo y la construcción de centros administrativos, se le considera el primer imperio andino. También es considerado un antecedente de la organización del imperio inca. Se difunden por los territorios que ocuparon el culto a Huiracocha, así como el idioma quechua y el sistema contable de los quipus. Y para obtener productos procedentes de diversos espacios andinos, se difunden el control vertical de pisos ecológicos, procedentes de espacios de territorios andinos. Entre sus manifestaciones culturales, uh,
Vamos a encontrar acá la arquitectura. Esto genera un cambio en el urbanismo de los Andes con su patrón arquitectónico. Diseñan ciudades que ejercían control en una determinada región, que son las cabezas de región, ¿no? Las cuales se conectaban por una importante red de caminos. Bueno, estos centros urbanos presentaban elementos como recintos rectangulares, corredores interiores y muros perimetrados. Por lo general, se ubican en zonas cercanas a fuentes de agua, zonas ecológicas. Entre los principales centros urbanos vamos a encontrar a Cajamarquilla, Huiracocha-Pampa, Viñaque, Cerro Baúl, Piquillaca. ¿Sí? En cuanto a su cerámica, durante su expansión se formaron los elementos de otras culturas, como el uso de los vasos de colores. Bueno, eso se toma de los nazcas y la representación del dios Huiracocha, ¿no? De los tiahuanacos. Por esa razón, en las vasijas o cántaros se puede apreciar la mezcla entre tradiciones locales y la cultura guara. Además, debido a la difusión de su divinidad, existió una producción en serie, o sea, el uso de moldes, lo cual causó que con el tiempo se disminuya la calidad de la cerámica. En cuanto a su textil, para su elaboración utilizaron la técnica del tapiz. Consiste en un tejido austero de gran dimensión que envolvía el cuerpo hasta cubrirlo por debajo de las rodillas, mostrando representación del dios Huiracocha de manera similar. En Ayacucho se ubicó el centro productor de esos tejidos. ¿Cómo fue la decadencia del Imperio Wari? Tiene diversas hipótesis, siendo la más acertada como consecuencia de un abrupto cambio climático que impidió satisfacer las necesidades de los pobladores, ¿no? Lo cual generó la formación de líderes locales, quienes buscaron así obtener autonomía. Bueno, entonces como el imperio Wari se fragmentó y se debilitó, hubieron luchas internas, la capital fue invadida y así fue destruida por los chancas. Luego tenemos al periodo de segundo desarrollo regional, o también conocido como el intermedio tardío. Acá vamos a encontrar Lambayeque Sicán, que se ubica en Lambayeque, destacando los sitios arqueológicos de Chotuna, Chornamcap, Ocmabatán Grande y Tucumán. Su origen mítico, según el mito, está el fundador Nailam, quien llegó del mar con toda su corte para así fundar Sica. Se da un gran desarrollo de la metalurgia, la ingeniería hidráulica, también esto es el desarrollo de Sicán, así es, da origen a los chimú. En cuanto a la cultura chimú, bueno, con la caída del Imperio Wari, los líderes locales se fortalecieron, surgiendo así una diversidad de reinos y señoríos, siendo este periodo denominado el Intermedio Tardío. ¿Cómo era el medio geográfico? El reino Chimú tuvo como capital la ciudad de Chanchán, desde el cual se inició la expansión por la región de la costa central y norte. El área que ocuparon sería de aproximadamente 1000 kilómetros de norte a sur, contando con una población de 500.000 habitantes, de los cuales posiblemente unos 40.000 habrían ocupado el núcleo urbano de Chanchán, que se encuentra en La Libertad. Este territorio tuvo habitantes que hablaron diversos dialectos, siendo los más importantes el Muchik, mientras que los pescadores hablaban el Kiknam. ¿Cuál fue su origen?
La historia inicia con la llegada de un personaje legendario venido del mar y que ocupó el valle de Moche, denominado Takainamo, quien sería el fundador del cual desencadenarían todos los demás gobernadores chimúes, como Huacrisur, Huaquicur y Nausempinco, que es hijo y nieto respectivamente, quienes así luego defendieron su territorio por los demás valles y impusieron tributos a los señores locales. En cuanto a su origen mítico, está relacionado con el relato de la leyenda de Takainamo, un personaje civilizador, fundador de la ciudad de Chanchan. Sus descendientes son Chimucapac y gobernarían de manera hereditaria. Otro encontramos a centro arqueológico. Los arqueólogos sostienen que existió influencia del Imperio Wari en su llegada al norte, lo cual se mezclaría con elementos de las culturas locales, ¿no? Como son Chimú, Moche, Lambayeque y Sicam. En cuanto a su economía, los pobladores chimúes se dedicaban principalmente a la agricultura, para lo cual necesitaban ampliar sus zonas agrícolas y aprovechar el uso del agua. Ya, bueno, el agua de los quinoales, que son aguas subterráneas y ríos, lo cual pudieron regar sus valles para la construcción de canales. También construyeron campos agrícolas, algo similar a las chacras, pero hundidas en agua, a las cuales ellos denominaron huachaques, en los cuales así cultivaron sus productos. Estos se encontraban ubicados en cerca Chanchán, con lo cual pudieron aumentar casi el doble de sus áreas de cultivo. Para poder transportar el agua, desarrollaron una extensa red de canales. Este uso del agua permitió ampliar los campos de cultivo y lograr así sembrar maíz, frijol, maní, ají, también algodón o algunos árboles frutales como el pacay, la palta, la lúcuma. También se dedicaron a la pesca, la cual se desarrolló gracias a los caballitos de Totora. Ya, con las cuales pescaban una gran variedad de peces y utilizaron redes sujetadas entre las embarcaciones. También utilizaron la caza, que posiblemente fue una práctica como una actividad ritual para así sostener a la población. En cuanto a su religión, la divinidad principal sería la luna, denominada Shi, a la cual se dedican los templos, siendo considerada la más importante que el sol, porque resultaba visible de día y noche. Adoraban al mar, que recibió la denominación de Ni, que recibía ofrendas de maíz. También rendían culto a las 4 estrellas, porque se creía que de ellas provenían las clases sociales. Existió respeto a los cultos locales, a cada curacasco, ¿no? De Reino de Chimú. Hay estudios arqueológicos que nos permiten conocer también su culto a los muertos, a los cuales se les rendía grandes ceremonias que incluían sacrificios y ofrendas para la vida después de la muerte. En sus manifestaciones culturales nos han dejado un legado cultural que perdura hasta la actualidad, demostrando que fueron grandes arquitectos y orfebres. En cuanto a su orfebrería, recibieron influencia de las culturas lambayeque o sicán, de la cual aprendieron las técnicas de martillado y laminado, así como la fundición. Produjeron grande cantidad de objetos, como los vasos o cuchillos, con figuras de animales, también brazaletes, máscaras, entre otros. En cuanto a su cerámica, elaboraron vasijas de forma globular con asa escribo, que sirven como recipientes domésticos y en actos ceremoniales. Son típicas acá las botellas silbadoras,
En cuanto a sus tejidos, hicieron uso de las técnicas de anudados con las plumas de las aves amazónicas. Su elaboración constaba de 2 paños de tela de algodón en la cual se cosían una sarta de hilos, a lo que luego se ataban las plumas. Aquí predominaban los colores naranja, celeste, amarillo. En cuanto a su arquitectura, el patrón urbanístico de los Chimú fueron los centros urbanos ceremoniales, en donde destaca la capital Chanchán. La construcción cuenta con elementos como patios, residencias, edificios administrativos, plataformas, corredores, depósitos y pozos de agua. El material fundamental para sus construcciones fue el adobe, hecho con molde y piedras maderito. Las paredes estaban decoradas con frisos modelados en relieve y a veces también fueron pintadas con diseños que representaban figuras geométricas también de peces y aves. En las afueras de las ciudades hay restos de construcciones distintas, ¿no?, de los palacios en las que se habían vivido los productores. Hay una red de caminos que articulaba administrativamente los centros de menor jerarquía ubicados en los valles circundantes. De ahí vamos a hablar de Chincha. Ay, desapareció el mapa. Ya. Bueno, en cuanto a Chincha, esta sociedad se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco Ica, y logró expandirse entre las regiones de Lima y Carequipa. El centro de su poder se encontraba en el propio Valle de Chincha, el cual fue tan importante en las crónicas que denominaban el Chincha y Suyo. Su historia: cuando se produjo la captura de Atahualpa en 1532, la ciudad de Cajamarca, bueno, los españoles presenciaron que habían 2 personajes que llevaron en andas. Uno era Atahualpa y el otro era el curaca de Chincha. Esta descripción realizada en las crónicas permite conocer la importancia que tenía este pueblo para los incas. Hay arqueólogos que fijan la existencia de la cultura chincha, escriben que este señorío como el más rico de la costa, por la posesión de miles de balsas, ¿no?, que usaban para una de sus principales actividades, que era la pesca. ¿Cómo era su sociedad y economía? Según las crónicas, se formaba por 12.000 agricultores, 10.000 pescadores, 6.000 comerciantes. Los primeros se dedicaban al cultivo de maíz y otras plantas, mientras que los pescadores saldrían al mar en sus balsas con redes por turnos, ¿no?, que se conoce como la mita. Y cuando se encontraban en tierra, bueno, ellos, los aficionados, se ponían a beber, bailar, debido a que vivían en las calles frente al mar. En cuanto a sus manifestaciones culturales, bueno, el señorío Chincha dejó un gran legado histórico y cultural. En cuanto a su arquitectura, se construyeron una amplia red de caminos y ciudades en el Valle de Chincha. También edificaron templos y palacios, los cuales representan gruesos y grandes muros de barro. Para esta elaboración hicieron uso de las técnicas de adobón o tapical. Bueno, estos se localizan en ciudades dentro del Valle de Chincha y estuvieron repartidos en el norte por la Centinela. También está la Cumbre y Tambo de Mora. ¿Qué es la Centinela? Es un centro administrativo que presenta grandes plataformas piramidales con grandes muros de tapia y una pared decorada con frisos de peces, olas y aves. En Tambo de Mora, esto se organizado alrededor de una gran plaza amurallada y formada por 2 terrazas de distinto nivel con altas construcciones piramidales.
estos muros fueron construidos con técnicas de tápica. Y la cumbre es una pirámide de 200 metros de largo por 150 metros de ancho. Para los arqueólogos, era el lugar de adoración al dios Chinchaycamac. En cuanto a su cerámica, posee características propias del Horizonte Medio. Aquí destacan los cántaros, con cuello y asa en las partes altas. Tiene una decoración geométrica sobre fondo rojo en la que utilizaron los colores blanco, negro, gris. En cuanto a su textilería, son paños rectangulares de tela llena de algodón, sobre los cuales se pusieron a teñir. No, predominaba el color marrón oscuro. Formaban figuras con diseños geométricos de serpientes, aves, seres antropomorfos con báculos y cinturón. En la orfebrería hicieron uso del oro y la plata, también de una aleación del cobre con oro y plata. Estos sirvieron principalmente para la elaboración de sus vasos retrato o vasos naringones, los cuales eran hechos con una lámina de metal, dándoles formas sin hacer uso de las soldaduras o uniones. Y ya su religión, para algunos arqueólogos, el poderío que lograron tener los chinchas en la costa sur, se debió a su defensa militar, pero también a la fuerza religiosa relacionada al oráculo de Chinchaycamac, que fue el nombre que le dieron. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de Tiahuanaco? ¿Dónde se encuentra ubicada? A ver, ¿qué se acuerdan? En el altiplano boliviano, al sur del Perú y norte de Chile. En cuanto a su política, es un estado expansivo, ¿no? Colonizador. ¿Cuál era su religión? ¿En quién se basaba? ¿Al culto a quién? ¿Alguien se acuerda? Al dios de los báculos. Huiracocha. Ajá, Huiracocha, dios de los báculos. En cuanto a Huari, ¿dónde se encuentra ubicado? Ayacucho. Ajá, muy bien. ¿Qué influencias de quiénes tuvo? ¿De qué tradiciones culturales tuvo Huari? De De Huarpa. Nazca, Ajá, Tiahuanaco, la ajá, región. muy bien. ¿Huari fue un estado qué? Militar, expansivo, ¿verdad? ¿Cómo se les denomina a sus centros administrativos provinciales? Las cabezas de región. Ujú. Ya, a ver. La pregunta 1. ¿Cuáles fueron las principales construcciones arquitectónicas ubicadas en el complejo arqueológico de Tiahuanaco? ¿Quién puede decir la El, con- primera? el control vertical de los pisos ecológicos, Calasasaya, Acapana y el Temple. Ajá, está bien. La pregunta 2 es, ¿cuáles serían las culturas cuyos aportes permitirían el surgimiento de Huari? Eso lo habíamos mencionado. Huarpa, la síntesis, Nazca, las cerámicas y la religión Tiahuanaco. Ajá, bien. A ver, la tercera pregunta es, menciona 4 características de la arquitectura de Chimú.
Hecho de adobe, arquitectura urbanística, Ya, está de bien. policromas y Ajá. figuras de alto relieve. Ajá, bien, bien, bien. ¿Tu apellido es? García García, González. García, ¿verdad? Sí. La pregunta 4. ¿Fue la actividad económica que hizo el señorío Chincha un aliado estratégico de los incas? Comercio militar. Comercio militar, es comercio marítimo. ¿La C? Ajá, sí. Comercio marítimo. Sí, 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 La C. claro, muy bien. Comercio Ajá, marítimo. sí. Porque se dicen que venían con el chico. Ajá, sí, muy bien. Esto se puede subrayar. Sí, esto sí se puede subrayar. A ver, un ratito.